Gracias por seguir con nosotros a las 7 a.m. Continuamos llevándole toda la información de lo que acontece en nuestro país y en el mundo. Y pasamos ahora a nuestro segmento de entrevista. Ya tenemos a nuestro invitado especial, Edgar Balcells. Él es analista económico y coordinador del área de economía de Flaxo. Y estaremos hablando precisamente hoy sobre la propuesta de ley que está generando el partido líder en la parte de empleo. Edgar, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gran gusto estar aquí con ustedes y estoy a la orden para resolver preguntas sobre esta ley que ha sido poco difundida. Señor Balcells, bienvenido. Así es, usted hablaba, ha sido poco difundida, no ha sido socializada. Muchas personas tienen duda de qué se trata esta ley. ¿Usted nos podría ampliar un poco más en qué consiste esta propuesta de ley de empleo, conocida como la ley Valdizón? Bueno, en primer lugar es una ley que se asocia con el empleo y eso incluso ha habido en los últimos días un bombardeo hacia la opinión pública en términos de que uno creería que es una serie de disposiciones para fomentar el empleo y como en diversos países del mundo, incluso los países centroamericanos que están adscritos a convenios multilaterales y bilaterales de comercio, pues han estado trabajando en una serie de acciones en materia de empleo que tendría que ver, por ejemplo, capacitación para los jóvenes, temas como los que aquí hace INTECAP y que ha estado construyendo sedes en el interior de la República, pero no tiene que ver nada con eso la iniciativa. Bueno, se denomina, es una iniciativa que tiene el número de registro 4948 y fue presentada por los representantes Roberto Ricardo Villate Villatoro, Beatriz Concepción Canastuj y Miriam Lisset Pineda Chinchilla, todos ellos de la bancada líder. Claro. Y se denomina también, tiene ahora el nombre de Ley de Condiciones Económicas para Fomentar el Empleo. Y tiene su herencia en la Ley de Inversión en Empleo que había presentado el año pasado el Ministerio de Economía y que se estuvo discutiendo todo el año pasado, y es una ley muy parecida. Ok, precisamente hablando de si es parecida, ¿podemos de alguna forma identificar diferencias o similitudes muy puntuales entre la ley anterior y la ley que está proponiendo el partido líder? Sí, mire, la ley anterior, incluso la que hizo el Ministerio de Economía inicialmente, el Ministerio de Economía establecía zonas de desarrollo económico y es un poco siguiendo la idea de las zonas francas. O sea, cuando uno va, por ejemplo, camino a Escuintla, encuentra por ahí un área de zona franca que tenía más o menos la idea de cómo se hace en China continental de establecer parques industriales. Sí. Incluso cuando uno entra hacia la ciudad de Quetzaltenango, viniendo de la carretera panamericana, hay un recinto ahí que está completamente abandonado porque se dice nada más en la puerta zona franca, ¿verdad? Y también se sabe de la zona franca de Zólic en Puerto Barrios. Exactamente. Entonces, esos son como recintos que son especiales y tienen un tratamiento en términos de inversiones, en donde puede venir una empresa con inversión extranjera y establecerse de una vez sin construir la planta industrial. Hay una serie de bodegas. Ese era un poco el concepto que tenía el Ministerio de Economía y establecía tratos diferenciados para los recintos. Incluso discriminaba un poco la ciudad de Guatemala, o sea, todas esas empresas que estaban en el departamento de Guatemala, léase en la avenida Petapa, en Amatitlán, Villanueva, no tenían el trato tan especial en términos de exenciones de impuestos que se le daba al interior de la República. Luego vino una andanada de propuestas diferentes y una serie de grupos industriales y empresariales comenzaron a pedir el mismo trato. Y la ley comenzó una serie de discusiones muy abundantes en el Congreso de la República y se estableció ya un trato general para todos y la ley se fue destruyendo. Como el tema que tenía era favorecer la inversión afuera del departamento de Guatemala, ¿verdad? Entonces hubo mucha discusión también sobre el sacrificio fiscal
y se hablaba de 1.000 a 2.000 millones y la ley fue abortando precisamente por la crisis tributaria que en este momento hay. Y ahora se renueva con mucho bombardeo mediático, pero es una ley muy similar que se generaliza para toda la República y fundamentalmente es exenciones de todo tipo de impuestos para una empresa que básicamente son la mayoría de empresas industriales del sector corporativo, o sea, la que podría ser esta corbata, la que podría ser plumas, artículos de plástico, todas esas empresas que están en Villanueva, claro. Por ejemplo, las 900 industrias que se habla que tiran los desechos al lago, muchas de esas empresas son las que están acogidas a una gran cantidad de no pago de impuestos, incluyendo el tema que me llamó mucho la atención de no pagar la tasa de alumbrado público, o sea, la que pagamos todos los guatemaltecos y la que pagan, por ejemplo, los medianos y pequeños empresarios. O sea, si usted es un profesional que está invirtiendo en una pequeña y mediana empresa, no tiene acceso a esos beneficios porque establece unos límites del tamaño de empresa que son todas las empresas corporativas industriales del país. Total. Interesante. Se habla entonces de exoneraciones y vemos que va a beneficiar, como usted bien lo mencionaba, a un sector específico de la sociedad. Sí. Pero dentro de este sector hay ya diferencias. Entonces, se ha llegado a hablar incluso a través de las redes sociales que puede tratarse de intenciones ocultas. Aparte, que por lo mismo que no se ha socializado esta ley, puede llegar a pasarse la misma sin que se tenga conocimiento concreto de la misma. Pero ¿por qué hay problemas ya a lo interno, específicamente del sector empresarial con esta ley? Algunos la apoyan y otros están totalmente en contra. Mire, los problemas a lo interno en el sector empresarial han sido liderados por Jorge Briz, de la Cámara de Comercio, porque en la ley y en esta iniciativa 4948 dice que está dirigida exclusivamente a las siguientes empresas. Dice, las que se dediquen al procesamiento, transformación, acondicionamiento y comercialización de mercancías agropecuarias comprendidas en los capítulos 1 al 24 del sistema armonizado, primeramente, y luego las que se ubiquen del artículo 25 en adelante. O sea, son una serie de el tema de lo que se conoce como agroindustria. Claro. Entonces, eso lo ven, por ejemplo, las federaciones de pequeña y mediana empresa, es que discrimina hacia ellos. Y también las empresas comerciales, o sea, si usted tiene una importadora de artículos de vestuario aquí a la vuelta y tiene una gran cadena de tiendas en el interior de la República, no está acogido a esa ley. A esta ley. Entonces, de alguna manera, eso provoca una discriminación en términos del sector empresarial. Totalmente. En general. Totalmente. Entonces, Jorge Briz ha sido muy enfático en ello y lideró una campaña la vez pasada para bloquear esta ley. Y el otro tema somos los expertos en análisis tributario, porque significa un sacrificio fiscal que va a ser cercano a 2.000 millones de quetzales. Wow. Totalmente. Edgar, una consulta. Ustedes pues obviamente ya han tenido acceso a esta ley. Hay muchas entidades que tenemos nosotros conocimiento que no tienen acceso aún a esta propuesta de ley que está dando el partido líder, pero ¿han encontrado dentro de estas irregularidades que ustedes nos han mencionado en este momento, han encontrado otro tipo de irregularidades que pudieran llegar a afectar más aún al sector empresarial y que pudieran de alguna forma afectar a otro sector en la sociedad y que pudiera también empezar a levantarse y empezar a generar este tipo de inconformidades? Mire, el día de ayer, por ejemplo, hablé con un directivo de la SAT, imagínense, la Superintendencia de Administración Tributaria, claro, que tan importante es esa entidad. Y lo que me indicaba es que incluso la misma Superintendencia de Administración Tributaria, a nivel de su máximo cuerpo decisorio, no han recibido esta iniciativa. Efectivo. Esta la pude encontrar ayer, me llamó
Regina Román, y me habló de varios programas que va a haber. Me moví un poco en el Congreso, pero la tienen con extremo sigilo. Y en cierto sentido lo que ellos me decían es que, miren, por ejemplo, en los años 60, sobre todo en los años 70, muchas de las empresas industriales que se conocen, por ejemplo, aquellas empresas textileras donde nació la Cámara de Industria, lo que hacían es acogerse a incentivos fiscales y se hacían unos estudios. Varios profesores míos trabajaban en eso, ese análisis de proyectos que se enviaban al Ministerio de Economía, porque aquí, dicho sea de paso, el Ministerio de Economía va a tener mucha beligerancia porque va a autorizar este tipo a calificar a la empresa. Entonces, lo que yo veo muy extensivo en esta ley es que no habla de inversiones nuevas, ¿verdad? O sea, que una empresa haga todo eso, su estudio de su plan de inversión, sino que hay un artículo que es el artículo 65 que dice, todas aquellas empresas que estaban en calidad como maquila en el anterior decreto que se denomina 2989, y si usted hace un análisis de las empresas que están dentro de ese 2989, son una gran cantidad de empresas industriales guatemaltecas. Le hace las embotelladoras, la mayoría de embotelladoras y la mayoría de empresas industriales metalmecánicas, ensambladoras, están acogidas a esta ley. Y simplemente esta ley lo que hace es otorgarle los mismos beneficios. Pero recordemos que anteriormente, en ese ínterin de las empresas industriales de los 60 y 70 y las de los 80, era para maquilas de exportación, que es lo que era para fomentar la exportación de empresas. Incluso por ello surgió la gremial de exportadores. Así es. Pero viene la OMC y cuando ve el exceso de subsidios que se daban a la exportación, entonces estas empresas muchas veces comenzaron a hacerse reformas. Incluso hubo una reforma muy importante que se le denominó la ley Mariano Rayo, recuerdo yo, en el que se hizo extensiva la exportación hacia Centroamérica. Y recuerdo muy bien en el Ministerio de Finanzas, porque tan solo ese articulito en donde se le puso la exportación a Centroamérica, porque eran exportaciones fuera del área centroamericana, teniendo en cuenta que nosotros como países centroamericanos teníamos un arancel externo común. Exacto. Solo ese articulito le significó más de 800, 900 millones al fisco. Entonces, poco a poco lo que ahora se hace es empresas que comercialicen, que ensamblen y comercialicen, pero internamente también. O sea, se generaliza el tema, ¿verdad? Entonces, tiene que ver mucho con el tratamiento de política industrial y agroindustrial del país, que hay una serie de ideas ahora que las políticas industriales deben ser más directas. O sea, yo no critico apoyar a la industria nacional, pero no solo en base a una ley que no tiene mayores temas de empleo, sino es básicamente la generalización de no pagar ningún tipo de impuesto, ni IVA, ni el impuesto del timbre, o sea, lo que cualquier mediano empresario tiene que pagar si alquila un local o si incluso si usted compra un carro, etcétera, hasta el impuesto del timbre de las transacciones. Aquí se anulan todo tipo de impuestos, incluyendo los municipales. Brevemente, estamos hablando entonces de esta exoneración de impuestos, que básicamente es lo que la ley da a conocer, que no tiene mucho que ver con el empleo. Pero brevemente, antes de finalizar, sabemos que esta exoneración va a traer una baja recaudación fiscal. La consecuencia directa va a ser una baja recaudación fiscal. Se denomina un sacrificio fiscal. Bueno, vamos a tener un agujero fiscal. ¿Cómo va a llegar a afectar eso directamente a cada uno de los guatemaltecos? Porque de alguna manera esto se va a tener que solventar. Mire, eso habría que preguntárselo al grupo de Valdizón, ¿verdad? Porque él mismo, o sea, que va punteando las encuestas. ¿Se recuerdan ustedes que él incluso hablaba inicialmente y cómo va cambiando sus ideas tributarias? Porque hablaba de un impuesto único. Así es. ¿Verdad? Entonces ahora, yo no sé si ya se les olvidó, ¿verdad? Pero lo que incluso se habla es que en los corrillos es que se va a tener que entrar
a más impuestos indirectos, y por ahí hay una especulación de que se está trabajando un IVA a un 15%, porque muy seguramente al finalizar este gobierno va a dejar un hoyo fiscal muy grande, que incluso aquí estuve en Canal Antigua hace poco hablando ya de los planes, con el viceministro de Finanzas estaba sentado aquí, hablando de los planes de contención que el gobierno ya está haciendo al mes de marzo. Totalmente. Imagínense que esos planes de contención normalmente los gobiernos los hacen en el mes de septiembre, de octubre, para hacer que las empresas que han dejado de ejecutar gasto pues se aminoren, pero ahora en marzo se está hablando un plan de contención fiscal. Muchísimas gracias. Exactamente. Yo solo quiero, para cerrar, porque lastimosamente nos quedamos sin tiempo de este tema, seguramente lo vamos a ver mucho más adelante en las próximas semanas, porque la ley definitivamente va a dar mucho de qué hablar. Una pregunta muy puntual. Ya sabemos, y yo creo que el criterio lo tenemos, pero en su experiencia, ¿quién va a ser la persona menos beneficiada con esta ley? La persona menos beneficiada. O el grupo de personas. Mire, moralmente somos los que pagamos impuestos. Ahorita estamos pagando, si a usted le dan, por ejemplo, en su cheque de trabajador dependiente, usted está pagando del 6 al 7% del impuesto sobre la renta. Estas empresas, ya incluso acogidas al régimen anterior, con la cantidad de deducciones que tenían, estaban pagando muy poco impuesto sobre la renta. Entonces hay una lección moral aquí en donde no se está diciendo a unos se les exonera de todos, mientras que al mediano, al pequeño empresario, a la clase media, a los profesionales que tenemos que pagar todos los impuestos. Exactamente. Entonces ahí hay un... Efectivamente. Muchísimas gracias, señores. Edgar Garcés, analista económico, con nosotros, precisamente tratando este tema que lo estaremos viendo más a continuación y que también pueden compartir con nosotros a través de las redes sociales. Vamos rápidamente a nuestro segmento de economía. Así es, Reni Bake, ¿qué nos tienes para hoy?